Isabel Angelowski, es usted investigadora en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, hemos conocido hace muy poco las cifras de pobreza y desigualdad en España. Increíble, pero en fin, usted de lo que habla, en lo que es experta, de lo que queremos que nos hables de la desigualdad ambiental. ¿Qué es la desigualdad ambiental? La desigualdad ambiental se puede concebir de dos maneras. Por una parte, es el hecho de que población generalmente más marginalizada socialmente o étnicamente no tenga derecho o no esté expuesta, digamos, a un aire, a una agua limpia y que esté desproporcionalmente impactada por problemas ambientales, que puedan ser una refinería, un problema de un desgaste tóxico, una empresa también, digamos, que puede vertir diferentes tipos de contaminantes en el suelo, detrás de las casas de las personas. Bueno, digamos, lo que llamamos más la parte marrón del medio ambiente, es decir, más lo tóxico, que la gente esté más expuesta. Y por ser pobre o por ser negra o por ser latina, pues esta población tiende a vivir en barrios que no benefician de buenas condiciones ambientales, digamos, a nivel de aire y yo diría de agua y de vivienda. Pero también se ha descubierto a lo largo del tiempo que la justicia ambiental es también a una calidad de vida un poquito más, digamos, amplia que solo no estar expuesto a tóxicos, es decir, poder beneficiar de un buen transporte público limpio, poder acceder a una comida más sana también, que no sea demasiado cara, que sea rica, por ejemplo, en frutas y verduras, pero también en comida quizás más que represente más las culturas, digamos, de la gente de los barrios, que también sea gente que tenga acceso a parques, a corredores ecológicos, a zonas verdes, donde es que su barrio sea más viable, digamos. Entonces esto también es la justicia ambiental, que independientemente de si eres blanco privilegiado viviendo en la parte más cara de Barcelona o, digamos, en el barrio más pobre, pues que puedas tener unas viviendas sanas y acceso a estos bienes ambientales en tu entorno. No me diga, ¿pueden tener problemas ambientales los barrios ricos también, entre comillas? Normalmente se concibe, digamos, dentro de las entrevistas que hemos hecho a lo largo de todo el trabajo de investigación en justicia ambiental, muchos otros investigadores que yo una pequeña parte, que las empresas más tóxicas, digamos, no tienden a ir a los barrios más privilegiados, porque, claro, son más barrios residenciales que tienden ya a tener un tejido económico más establecido y entonces, claro, no vas necesariamente a poner una empresa tóxica cerca a un barrio como Pedralbes, por ejemplo, en Barcelona. Y también se ha visto que esta población es más organizada, que también tiene más acceso a los poderes públicos, tiene más posibilidad de contratar, por ejemplo, abogados, tiene más recursos para luchar contra, digamos, lo que llamamos una amenaza o un riesgo ambiental. Entonces, por supuesto, es más fácil para una empresa ir a un barrio más pobre y, digamos, poner una refinería o, digamos, un centro de reciclaje que a un barrio más económicamente privilegiado. Imagino que con los índices de pobreza y de desigualdad que hablábamos antes y que se están poniendo sobre la mesa, estos problemas se están acrecentando, los problemas de los barrios, que es un problema que viene de largo, no solamente en España, sino también tenemos los casos de París que conocemos recientemente. Sí. No, y es interesante porque, claro, el movimiento, digamos, social de justicia ambiental se concibe que ha empezado, por una parte, en Estados Unidos, cuando la población más marginalizada, negra, se ha organizado para luchar contra injusticias ambientales en sus barrios, en sus carreteras, digamos, y la gente se tenía que movilizar porque tenías camiones llenos de basura o llenos de tóxicos que te venían a verter el contenido de su camión en un jardín público o en una escuela con niños. Entonces, claro, era tan obvio que es este movimiento que nació para justamente decir este racismo ambiental del que estamos víctimas, hay que pararlo ya.
Por otra parte, había también un movimiento de justicia ambiental en Latinoamérica, en India, contra la explotación de recursos naturales, digamos, y contra la explotación del medio ambiente de regiones quizás más rurales. Pero también se concibe que la justicia ambiental es más que estos movimientos que hemos visto, es también la realidad de los barrios. Y sí es verdad que si tomas los barrios más marginalizados de Barcelona o de muchas otras ciudades de Europa, París, pues son barrios que hay, que las zonas verdes no son mantenidas, que no han sido bien planificadas, digamos, que no son usadas, que no tienen un uso mixto, digamos, que no hay quizás comercio local tan fuerte, que no hay comercio, digamos, de comida sana, que están más alejados, que no hay transporte público que llega a estos barrios. Entonces, la estigmatización territorial de estos barrios es más alta. Entonces, es después todo un círculo invirtuoso, digamos, de falta de inversión privada en estos barrios, falta de inversión pública, falta de atención y todo un proceso de, claro, que la gente empieza a sentirse totalmente exterior a la sociedad y entonces después te producen pues también los fenómenos terribles que tenemos ahora de exclusión tan fuerte y de extremismo que hemos visto en algunas de las zonas fuera de París y de muchas otras ciudades en Francia. Que no deja de ser, además, una especie de activismo barrial que está ocurriendo no solamente en París de una manera más, ha estallado de una manera más violenta, pero que existe también en la gestión de los barrios, está ahora sobre la mesa de los ayuntamientos de casi todas las ciudades. Sí, creo que es interesante porque las ciudades, sobre todo aquí en España, pueden usar el activismo de los barrios. Hay una gran, digamos, cultura, hay una gran historia en las grandes ciudades españolas de activismo, de muchas tradiciones de Ateneu, de barrios que se organizan de ciudadanía, que existe desde los años 70, justo antes del franquismo, antes del final del franquismo, muchas de las asociaciones que de manera más subterránea, digamos, estaban movilizándose, estaban atrayendo a gente, eran justamente vecinos, digamos, organización de vecinos a nivel barrial, que es donde se hacía más movimientos para ya revitalizar el barrio, poner más atención a los programas sociales. Ahora con la crisis, 30 años después, también los ha visto. Entonces creo que los ayuntamientos pueden usar todo este tejido social que ha nacido a lo largo de la crisis y que ahora se ve que hay algunos partidos políticos que han nacido también y que ya también hay algunos alcaldes que se han nutrido, que se han reforzado de este movimiento social, que han llegado a la alcaldía y ahora a ver qué tipo de trabajo pueden hacer, que claro, exacto, llegas al gobierno y es más difícil a veces. Exacto, porque además aquí es cuando se produce la gran paradoja. Y es que cuando un barrio se rehabilita, se ponen más zonas verdes, se hace mucho más saludable, se construyen casas de más calidad. Las personas que han vivido durante toda la vida en ese barrio y que han luchado por ese barrio pierden el control del barrio. Es una gran paradoja. Una gran paradoja, y es una gran paradoja para las organizaciones de barrio, porque justamente, y para los activistas ambientales, para las ONGs, porque al final tú te preguntas, ¿y qué estrategia debo adoptar? ¿Qué debo pedir, digamos? ¿Pido una zona verde, la rehabilitación de un río que está contaminado? ¿O lo dejamos así porque sabemos después que se produce un proceso de encarecimiento del suelo, de especulación inmobiliaria quizás, de grandes grupos de construcciones que vienen y que después, claro, vuelven a aprovechar lo que llamaban en inglés en rent gap, es decir, la falta de inversión, de valoración que había de este suelo y saben que pueden construir viviendas de mucho más alto standing, digamos, y ganar bastante dinero así. Entonces, hay este proceso de exclusión que puede producirse cuando un barrio otra vez se rehabilita. Si tomas el Raval en Barcelona, es también ahora una zona que lo que llamamos se ha gentrificado mucho. Entonces, ¿cómo paras? ¿Cómo en tanto los poderes públicos, qué haces ahora para que el barrio sea asequible? Que no queremos que Barcelona se convierta en una Venecia, por ejemplo, o en París, en un Londres, donde dices que no solo es la clase baja que no puede vivir allá, es la clase media también, o media baja, porque los alquileres se han incrementado tanto, que hay tan pocas viviendas por comprar, que no son para turistas al final, que dices, ¿cómo yo construyo una ciudad que es viable, justa, más equitativa para todos?
Eso es lo que ustedes están intentando averiguar. Usted ha hablado con organizaciones barriales, sabe muy bien cómo piensan la gente de los barrios a los problemas que se enfrentan, que están absolutamente concienciados, y también cómo piensan las autoridades y cómo piensa el sector especulativo. ¿Cómo está el tema en este momento? Yo creo que es uno de los temas más claves para la gente, el derecho a la vivienda. Se ve, por ejemplo, en Barcelona otra vez, cuando se ve el programa del ayuntamiento, se ve en Valencia, se ve en Madrid, el alcalde de Nueva York, de Blasio, también uno de sus programas más contundentes es el derecho a la vivienda. ¿Cómo haces para vivir en Manhattan, o en Queens, o en Brooklyn? Es uno de los programas también más importantes para Londres, a pesar de que no estoy tan segura que allá se esté haciendo tanto. La alcaldesa de París también. Es decir, que yo creo que es uno de los puntos más importantes, porque es verdad que muchos ayuntamientos necesitan la inversión privada. Es importante porque es tu presupuesto después para redistribuir. Pero claro, cuando al final son los especuladores inmobiliarios, los grandes grupos privados que se aprovechan de un mercado que está otra vez en ebullición, es complicado porque es otra vez la concentración de riqueza, de capital en las manos de pocos, y los residentes son los que no pueden vivir. Entonces creo que es uno de los retos más importantes. ¿Cómo dinamizas el desarrollo económico de tu ciudad para que sea también después la creación de riqueza para todos, ¿no? Da la sensación, cuando vamos a Londres, París, Nueva York, Barcelona, Madrid, incluso Valencia, son ciudades muy bonitas, ciudades que te acogen muy bien, donde el turista está muy bien acogido, pero que son tremendamente incómodas y tremendamente excluyentes y exclusivas para las personas que viven allí, para la mayoría de las personas que viven allí. Sí, y estas ciudades que citas son aún más complicadas porque tienes por una parte la gentrificación por el turismo y por otra parte la gentrificación por clases, digamos, más media alta que quieren volver a vivir en la ciudad, que si tomas la mayoría de las ciudades americanas se habían vaciado de gente más privilegiada, más, digamos, más blanca americana en los años 70, 80, incluso 90. Y desde la vuelta a la ciudad, pues claro, estas clases más educadas, con más poder adquisitivo, ven los centros históricos como una zona más bonita para vivir, porque hay más transporte público, hay más oferta cultural, las ofertas de trabajo están aquí, entonces se están desplazando otra vez a grupos que se tienen que ir a los suburbios, a los suburbs americanos, que entonces ellos sí que no tienen ningún acceso a transporte público, que tienes que tener un coche. Si ganas $20,000 al año, pues como muchos lo ganan en Estados Unidos de clase más baja, no puedes sobrevivir para nada. Y entonces al final dices, ¿qué puedo hacer para vivir en mi ciudad? Y yo tomo el caso de Barcelona también por el turismo. Toda la parte central de la ciudad ya no se puede vivir, porque entre los apartamentos para turistas de los legales o los ilegales tipo Airbnb o las agencias inmobiliarias que te alquilan un piso por semana, pues ya el mercado de alquiler está 90% saturado en la ciudad bella por alquileres de corta duración. Entonces te quedan el resto, que son muy pocos alquileres al final, para familias de toda la vida o para nuevas familias. Y también los precios de la venta son muy altos. Entonces es muy complicado cuando el turismo se mezcla con también la gentrificación, digamos, de otras partes de la ciudad que vuelven al centro histórico. Usted está aquí en Barcelona con una beca de la Unión Europea. ¿Qué es lo que quiere saber la Unión Europea para financiar este estudio? ¿Qué quiere saber para dar 1,5 millones de euros? Quiere saber si las ciudades... Te interrumpo, Isabel. Sí. ¿Qué es lo que les preocupa? Porque realmente no creo que quieran saber, sino que seguramente tienen alguna preocupación específica, ¿no? No, creo que este programa es muy interesante, este programa de grant, de funding, porque te da una gran libertad, también de ser provocativo. Y entonces la pregunta más importante de la investigación, o la pregunta central es, ¿son las ciudades más verdes también justas? ¿O a lo largo del proceso de volver a reintegrar la naturaleza en la ciudad, de hacerse más sostenibles, ellas pierden capacidad de retener a la gente
de nivel económico, social un poquito más bajo, es decir, se ponen más excluyentes porque justamente ciudades más verdes son más atractivas y producen procesos de especulación y de concentración de capital. Entonces es lo que estamos intentando averiguar. Estamos tomando entre 15 y 20 ciudades en Europa y 15 y 20 en Estados Unidos, midiendo si a lo largo del tiempo de ciudades que se han puesto en un camino de sostenibilidad, cómo han evolucionado los barrios más humildes que se han beneficiado de obras, digamos, de sostenibilidad urbana. Si han podido retener una población más variada socialmente o si justamente se han convertido en barrios más exclusivos. Entonces vamos a mirar de manera longitudinal justamente cómo estos barrios en qué se han convertido, si ha habido procesos de especulación también inmobiliaria a lo largo del proceso de volverse a ser una ciudad verde, y también qué tipo de tensión y de contención y de conflictos han surgido entre los residentes del barrio, las asociaciones del barrio y estos proyectos municipales, digamos, de sostenibilidad urbana. Entonces es una parte más cuantitativa, digamos, de medir el impacto social y étnico o racial, si lo quieres decir de una manera en inglés así, y por otra parte, qué tipo de relación ha habido entre los residentes y las municipalidades y qué tipo de políticas públicas existen para mitigar los riesgos de exclusión social. Entonces son como 3 paquetes de investigación en un proyecto. ¿Hay diferencias significativas entre Estados Unidos y Europa en el tema del tratamiento de los barrios o cómo se desarrollan las relaciones de los barrios con la ciudad en sí? Bueno, son ciudades bastante de forma urbana muy diferente, porque aquí tenemos ciudades más compactas, más densas, con una red de transporte público bastante más elaborada que en Estados Unidos. Entonces allá, aparte de ciudades como Boston o Filadelfia o Nueva York, que tienen un cierto sistema de transporte público, no digo que es un sistema muy elaborado, pero digamos es un sistema que tiene metro, digamos, aparte de estas, todo es la cultura del coche. Entonces son ciudades que son mucho más dispersas y donde el centro histórico desde los años 70 se habían vaciado. Ahora recientemente se vuelven a ocupar estos centros y eran centros muy degradados, muy marginalizados, mientras que aquí, digamos, siempre las ciudades han tenido una atracción, el centro de la ciudad ha tenido una atracción. Entonces diría que esto es la diferencia de dinámica a nivel de forma urbana y de desarrollo urbano. Lo que diría también que es muy diferente es que son las políticas públicas. Aquí hay una concientización, creo, muy fuerte de las autoridades en el tema y un poder más fuerte para hacer algo en términos a construir quizás viviendas de protección oficial o intentar crear otros sistemas de derecho a la propiedad que quizás no sean este tipo de viviendas públicas, pero que quizás sean aprovecharse de algunos fondos de la Unión Europea que ahora han existido. Es quizás intentar aprender de modelos como los de los Países Bajos, donde hay un % mucho más alto de vivienda social, que también no solo es para personas de bajo ingreso, sino de clase media. Entonces, aquí hay una concientización y un poder, yo diría, mucho más alto de las autoridades públicas para actuar en el tema de la gentrificación. Allá, como las ciudades no reciben tanto dinero público a nivel del Estado, federal o a nivel de los diferentes estados, dependen muchísimo de los impuestos sobre la propiedad para financiarse. Entonces, claro, para las ciudades americanas, el incremento del precio del suelo les va muy bien para sus finanzas públicas. Aquí, una parte también, pero no tanto. No tanto. ¿Hemos aprendido algo desde el crash de 2008, el crash inmobiliario, tanto en Estados Unidos, por el crash de las hipotecas subprime, y en Europa con la crisis tan profunda en la que nos hemos sumido debido también a la crisis inmobiliaria? Hemos aprendido, pero no hemos hecho nada con el aprendizaje. Se sabe exactamente lo que ha pasado y la razón por la que han habido esta crisis inmobiliaria en estos 2 países, bueno, y también en Irlanda, en otras partes de Europa. Pero los poderes públicos, bueno, en Estados Unidos están vinculados más al Congreso americano, es decir, que han habido sí leyes bancarias para controlar
la manera de invertir, de dar préstamos, de dar hipotecas, para prevenir la especulación en bolsa. Pero no se ha hecho nada, digamos, ha habido las leyes, no se han votado, entonces se ha vuelto al exactamente mismo sistema, con bancos que se han convertido, que habían quebrado, que se han convertido en otros bancos, con los mismos especuladores, con los mismos hedge funds, pero que cambian de nombre, es decir, que yo no veo que se ha aprendido y se está creando otra burbuja inmobiliaria. Yo no sé aquí si se puede hablar de burbuja, pero otra vez, digamos... Sí, yo te decía, perdona que te interrumpa, te decía porque las previsiones del Gobierno y las previsiones del sector privado es que el sector inmobiliario empiece a subir de nuevo y que la construcción se vuelva a convertir en la base un poco del crecimiento en España. Esto me imagino que dentro de vuestro estudio, porque también tenemos otro factor importante, y es que muchísima gente que se llamó entonces clase media se ha reincorporado a la clase muy baja de estos barrios, ¿no? Esto es el fenómeno también es la gran quiebra del sistema español, podrías decir, del sistema griego. Es que gente que pensaba que lo vivía bastante bien, que había trabajado toda su vida, que había adquirido medios para comprar un piso, pues lo tuvo que comprar en la burbuja, que hay también esta obsesión, yo creo, en el continente americano y también un poco en España por comprar tu vivienda. Entonces lo compras y te das cuenta de que después no puedes reembolsar tu hipoteca. Es decir, que esto es una gran crisis también de la clase media, pero yo aquí cuando escucho al gobierno español no veo absolutamente para nada una intención de pensar en otro modelo económico, ¿no? Un modelo que no esté basado en la construcción. Y esto es totalmente irracional cuando piensas que tienes 2 millones de viviendas vacías en España. ¿Qué haces con estas viviendas que nadie vive allá porque son urbanizaciones que no tienen transporte, que no tienen medios de vivir, ¿no? Infraestructuras de barrio y que la gente no los necesita? La gestión de la vivienda que ha sido imposible incluso creando organismos para gestionar este tipo de viviendas, ¿no? Yo creo que cuando al final ves el nivel de corrupción que hay, el financiamiento de los partidos que todavía hay aquí, yo creo que hasta que haya una limpieza muy fuerte del sistema político a nivel muy alto, digamos a nivel español, será muy difícil, pero también hay inversión de bancos alemanes aquí o de bancos ingleses, es decir, que no solo es el gobierno español, es toda, digamos, una burbuja que se ha creado a nivel europeo. Entonces, las leyes también que el gobierno español, las nuevas regulaciones o imposiciones que está recibiendo por parte de la Unión Europea, por parte de Angela Merkel en particular, claro que también están creando un sistema de ahogo para España, ¿no? Me imagino, también me gustaría que me respondieras esta pregunta porque creo que también es importante. ¿Cómo influye la manía, la predisposición esta española a tener una vivienda propia a la hora de que las personas no salgan de su propio barrio o no luchen por su propio barrio? Es una pregunta interesante. No lo sé, yo creo que la gente, más allá de tener propiedad, aquí hay un apego muy fuerte por el barrio. Es lo que muchos estudios han enseñado, que la gente es orgullosa, ¿no? de la historia, del tejido arquitectónico, social, cultural de un barrio. Entonces yo creo que tener o no tener tu vivienda propia digamos, en propiedad no va a variar tanto. Yo creo que es más cuánto tiempo has vivido en el barrio, si eres capaz de integrarte también, no sé, en algunas redes sociales, en las escuelas, si participas en las actividades del barrio, si vas a los festivales que se organizan de cultura, de literatura. Por ejemplo, veo aquí el barrio donde yo vivo, Sant Pere Santa Catalina. Yo aquí alquilo, pero porque me siento muy parte de cómo el barrio justamente ha luchado a lo largo de los años por tener un barrio más asequible, más diverso, pues yo también me reconozco. Yo voy al comerciante digamos, de barrio, voy al comercio de toda la vida porque reconozco que forma parte del tejido a proteger, a pesar de que quizás es un poquito más caro. Es decir, que yo contribuyo de muy, muy, muy pequeña manera a un comercio más local, más tradicional, porque es algo que valoro. Voy a las actividades de las escuelas de mis hijas e intento también pues, ir a diversas manifestaciones, eventos que se organizan, bueno, socialmente, ¿no? También. Es decir, que yo no creo que
tener tu propia vivienda en propiedad cambie necesariamente esto. Activismo barrial que debe de ser muy importante, usted me dirá, porque incluso está ya predeterminando que las autoridades de la ciudad procedan de ese activismo. Tenemos el caso de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que viene del activismo más fuerte, digamos. No, y esto es bastante, digamos, que le guste o no a Ada Colau, creo que es interesante reconocer que un movimiento social ha manejado de poner a una activista en el poder de una de las más grandes y más potentes ciudades de Europa, que es muy diferente de si lo comparas con Londres, por ejemplo. Entonces, si eres activista social es algo que te da ganas de continuar tu activismo porque ves que tienes impacto a nivel político, que muchas veces se piensa que los activistas sociales están en contra del poder en marcha o del sistema. Pues aquí se está intentando quizás usar las herramientas municipales para crear otro modelo de ciudad. Sí, si fracasarán o no, no lo sé. Les deseo mucho éxito porque creo que justamente hay algunos planes del programa de Ada Colau y de la gente que le rodea que son claves para que Barcelona pueda seguir siendo una ciudad viable, digamos, para todos. Cuanto menos es algo a observar, porque no ha ocurrido jamás, ni en Londres, ni en París, ni en Europa. Es la primera vez que una activista, una persona que procede del activismo barrial, más duro, más... vamos a usar la palabra que no nos dé miedo, más radical en el sentido de reivindicación de su barrio, llega a la alcaldía de una ciudad como Barcelona, que podría ser París o Londres. Sí. Yo creo que esto te dice mucho sobre el estado de la crisis y de la vivencia de la gente desde el 2007. No nos damos cuenta de punto hasta que la gente se ha sentido afectada por esta crisis. Si entrevistas a la gente de los barrios o de clase media o de clase más media baja, te dicen el impacto en la salud que ha tenido. Cada persona conoce a alguien que ha tenido un desahucio o que ha estado amenazado por perder su casa. Muchos casos de depresión, de gente que, claro, estaba de clase media, había estudiado, tenía su negocio, tenía su trabajo, le echan en la calle, casi no tienen nada, se le recortan el paro, no hay trabajo porque tienen 50 años. Es decir, que todo es un círculo de desvalorización de tú mismo que haces que, claro, los problemas de salud son mentales, son físicos, donde, claro, te afectan y ves a los demás afectados. Entonces, la gente estaba harta. Y yo creo que la gente estaba harta de un sistema. Entonces, claro, ver a alguien como Ada Colau que justamente es capaz de entender y de valorar la agudez de la crisis social, física, sanitaria de la gente, de los barrios, creo que eso es absolutamente esencial, porque no podemos solo matizar y poner un poquito de maquillaje sobre la crisis, es un sistema mismo que está en crisis. Terminamos, Isabel, pero la última pregunta. ¿Qué entiende usted por ciudad inteligente? Se lo pregunto con trampa, porque realmente cuando vas a estos, no sé, a estas reuniones de grandes inversores, donde se habla de ciudades inteligentes, me da la sensación de que es muy diferente esa ciudad inteligente que ellos imaginan a la ciudad inteligente que imagina pues, una persona que vive en estos barrios y que lucha por tener calidad de vida en su barrio, ¿no? Sí. No, también es otra muy buena pregunta. Es otro concepto. The Smart City ha venido después de la sostenibilidad, es decir, the Sustainable City, the Smart City, son todos conceptos, son todos discursos para vender una ciudad en un panorama de competición entre ciudades, de globalización de ciudades. Entonces, Barcelona Smart City, pues hay exposiciones, hay ferias, hay congresos, hay discursos, hay pequeñas iniciativas aquí que se hacen, pero todo yo creo que lo que se ha hecho es muy a base de tecnología, ¿no? De pensar cómo mejoramos quizás la calidad o la eficiencia del transporte público, cómo hacemos que las energías sean más también eficientes o la cantidad de energías también se gaste menos, por ejemplo, cómo hacemos edificios autosostenibles.
pero al final esto cambia el modelo de la ciudad. No lo creo, porque si seguimos construyendo, por ejemplo, en Collserola, y si seguimos impactando los pocos espacios naturales que tiene Barcelona, o si continuamos dejar enteras urbanizaciones construyéndose, esto no va a crear ciudades inteligentes, va a crear ciudades rebeldes, va a crear ciudades con mucha contestación social, porque se verá que el vacío del discurso de The Smart City. Pero claro, The Smart City es una manera de vender tu ciudad. En cualquier caso, parece que algo está cambiando, que ustedes lo están estudiando y que nosotros estaremos para contarlo. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Vale. Es un poco radical con mi discurso, ¿no? No, muy bien, muy bien. A la gente que te mira aquí. Adiós. Ya hemos acabado. ¿Estamos ya? No, no, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estás muy al tanto de todos estos temas. No sé si compartes.